Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este miércoles de Entre Familia y Amigos. Hoy vamos a ir a la parte final de este interesante tema que gira en torno a la relación entre padres e hijos. Exactamente, hoy nos toca a nosotros, los hijos. Yo también soy hija. Tú también eres hija. Pero no es tan partícipe. Bueno, pero voy a dar mi punto de vista. Estás en tu papel de mamá, No, está bueno, bien. está bien. Yo defenderé a las madres. Es importante mencionar en este caso que todo el contenido de este video se basa únicamente en nuestras vivencias, experiencias y perspectivas. A esto se le suman comentarios evidentemente que llegan de allegados y personas cercanas que nutren el contenido de este canal. Así que sin más, vamos con esto. Para este tema hicimos también unas encuestas en donde encontramos puntos importantes, ya que las encuestas se enfocaron en dos puntos. Uno, a personas que han vivido este rol doble, el rol de padres e hijos, y personas que únicamente han vivido el rol de hijos. Lo interesante de estas encuestas fue que encontramos puntos que siguen permeando hoy en día y son puntos que no han evolucionado. Entre algunos de los puntos más importantes que encontramos aquí fue uno, la comunicación. Sí, la comunicación, como vimos, es un punto que continúa en mi época, en la de mi mamá y en tu generación. En el aspecto de hijo, y aunque soy mamá también puedo hablar del aspecto de hijo, cuando no existe la comunicación, se cierra de entrada ese canal donde podemos conocernos, conocer a nuestros hijos, que nuestros hijos nos conozcan, porque cuando los dejamos que se expresen, y es lo que comentábamos en el capítulo anterior, que por cierto, si no lo han visto, denle clic en alguna parte que Te vamos a Carlos hacer lo ponga. chambear, que lo ponga aquí en un Cuando recuadro en alguna hablamos de parte la de la pantalla. responsabilidad de los padres, que decíamos que es permitir que el hijo crezca, se desarrolle como un ser independiente, y parte fundamental es la comunicación. Yo comentaba que por ser 8 y por la generación de mi mamá, la responsabilidad de la madre iba encauzada a otros aspectos, que era la protección de los hijos, velar porque tengan su comida, su ropa limpia, que vayan a la escuela, que lleguen, que estén cuidados, nos cosía ropa, etcétera. Pero esa parte de dialogar con los hijos y conocerlos no era muy común en mi época. Hace poco platicábamos con una sobrina y le decía yo podría decir que mi madre hoy no sabe quién soy. O sea, obviamente sabe muchas cosas, pero así como yo creo que yo los conozco a ustedes, mi mamá no sabe realmente quién es Adrián. A lo que voy es, no había esa interacción entre padres e hijos. Te voy a poner un ejemplo clásico que yo no sé si las mujeres de esta época vivieron, pero las de mi generación sí. Las películas de Walt Disney. Hoy por hoy cuando nosotros vemos una película la platicamos y hay películas muy interesantes y dicen que sobre todo las películas para niños sirven para dormir al niño y para despertar a los padres. Es un área de oportunidad para que puedas dialogar e interactuar y saber qué piensan los niños o darles el mensaje subliminal que viene en las películas o en los cuentos. Yo crecí con Walt Disney y con las películas de Blancanieves y La Cenicienta y crecimos creyendo que en verdad existía el príncipe azul, que iba a pelear contra el dragón por tu amor y que iba a dar todo y que vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces, de entrada, no existe el príncipe azul, así como nosotros tampoco somos las princesitas del cuento. Y en segundo, ¿qué hay más allá de cuando se casaron? Porque todas las películas de Disney terminan cuando Vivieron felices. cuando se casaron y adiós y van en la carroza. Pero ¿qué pasa realmente después? Sí, que pasa en el día a día después. ¿Qué pasa en el día a de la día? boda. Que eso es lo complicado. Y cuando los padres no se sientan contigo a decirte, oye, eso es un cuento, ¿eh? El ser humano es imperfecto por naturaleza. No vas a encontrar al príncipe azul, así como tú no eres la princesa. Y entonces te empiezan a dar las pautas para que aprendas. Y yo creo que son prácticas que a la fecha siguen existiendo, no generalizo, pero creo que sí siguen existiendo. Esa cultura de personas en búsqueda de eres tú el príncipe azul que yo soñé, ¿no? Y no nos educan o no hay la comunicación de decir las personas no son perfectas, enamórate de los defectos y también dialoga con ellos sobre tus defectos y sobre las virtudes. Abran el diálogo, abran una comunicación en una pareja. Las parejas no son rompecabezas donde nada más una pieza se embona con la otra. Es un trabajo. Una persona que yo quise mucho y que hoy pues, que en paz descanse, una de las enseñanzas que más me dejó y que es una frase que reverbera en mi mente todos los días es el secreto de una relación de amor es que tú te desvivas por tu pareja todos los días, siempre y cuando esa persona se desviva por ti en la misma intensidad. Y creo que ese canal de comunicación hay que abrirlo. La comunicación es fundamental porque todos los seres, aunque seas mi hijo, eres muy diferente a como yo soy. La comunicación debe ser para que yo te empiezo a explicar de qué se trata el mundo desde mi perspectiva, pero tú tienes derecho a verlo desde la tuya. Y entonces empiezan tus preguntas y vienen las respuestas desde mi propia opinión, como este programa es en base a nuestras propias opiniones. Pero si no existe esa comunicación, crecíamos realmente obedeciendo órdenes, respetando reglas, sin
que muchas veces entendiéramos por qué nos daban esas reglas, ¿no? Si no abriste un canal de comunicación o si no fundamentaste un canal de confianza, las decisiones que tomo se toman bajo el raciocinio de si a ti no te importó lo que yo sentí, a mí no me va a importar qué pienses cuando tome decisiones. Aprendiendo a anteponernos a todo, incluso ante ustedes. El siguiente punto es la toma de decisiones. Es un punto fundamental porque este punto repercute en todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Y si desde chiquito no nos enseñan a cómo tomar decisiones, ¿qué esperan que hagamos después? Ahí la pregunta a los papás es, ¿cómo les estamos enseñando realmente a nuestros hijos a tomar decisiones? Decimos qué comen, qué se ponen, qué les gusta, qué no les gusta, dónde pueden ir, dónde no pueden ir, y no les enseñamos a cómo tomar decisión y, lo más importante, a enfrentar la consecuencia de tus decisiones. Hay un caso muy clásico que todos lo hemos vivido. Vas a los helados y ¿qué sabor quieren? Yo quiero el de malvavisco, y lo prueba y a la primera probada dice, no me gustó, no lo quiero, ¿me lo cambias? Y el papá, pero es que tú lo pediste, sí, pero no me gustó, ¿me lo cambias? ¿Qué hacemos los papás? Que generalmente pedimos lo más clásico, vainilla, fresa o chocolate, se lo acabas cambiando. Aquí lo que deberíamos hacer es, a ver, espérame, te dije que pidieras probarlo, tú decidiste no probarlo antes de seleccionarlo, asume la consecuencia de tu decisión y te lo acabas. La próxima vez que vengamos por un helado, mejor pides que te lo dejen probar antes de tomar una decisión. Eso es enseñarles a tomar decisiones, permitirles prueba y error en todo. ¿Cómo me quiero vestir? Con cosas que dices, Dios mío, ¿qué te pusiste? ¿Así te sientes bien? Así vete a la escuela. Cuando se burlan en la escuela de él, o a lo mejor no, ya va a decir, sí, sí me gusta, me veo muy cool, o no, sí se burlaron y ya no me lo pongo. Pero es la única forma en que puedes dejarlos decidir, porque si únicamente cierras la comunicación y los educas a base de tabús, por ejemplo, en mi generación, el sexo era un tabú. El único objetivo del sexo era la procreación. ¿Y dónde está el placer? Que digo, perdón, pero yo podría decir hoy que el sexo es, viéndome corta, el 50% para una buena relación. Imagínense que no nos dejan ver el sexo como algo maravilloso y que produce placer. A mí me educaron con que el sexo es para tener hijos. Bueno, mi papá decía que mi mamá nunca la vio así desnuda, solo abajo de la cobija. O sea, imagínate, cuando es algo tan increíble. Te decían, el sexo es malo, las niñas bien no permiten que los hombres las toquen. ¿Qué sucede cuando empieces a crecer y tienes un novio y te pide la clásica muestra de amor? La pruebita del amor. La pruebita del amor. Es absurdo, yo sé, pero hay dos casos. Tú entras en un conflicto existencial porque evidentemente estás que te derrites por el cuate, estás enamoradísima y no lo quieres perder. Y lo que acabas haciendo es darle la prueba del amor con una culpa impresionante. En una de las encuestas que hicimos decían, era muy difícil porque tenía que tomar decisiones que me hacían sentir como una pecadora, pero prefería cuidarme a traer un hijo al mundo, ¿no? ¿Tú te puedes imaginar con qué placer disfrutas eso? No creo que puedas disfrutar esa experiencia que es fascinante en la vida cuando te hacen sentir culpable, pecador, por ser responsable. Ser responsable es ser pecador. Mi mamá decía, el único método anticonceptivo era el ritmo. Y mi mamá era rítmica porque fuimos 8. El ritmo no se le dio. Qué falta de sentido de ritmo de mi abuela. Entonces, no te podías cuidar, no podías tener sexo y te piden la prueba del amor. Con los escasos conocimientos que tienes y con la nula comunicación que tienes en tu casa, entonces tomas decisiones desde me cuido y me siento pecadora, pero me cuido porque la iglesia y Dios dice que no te puedes cuidar porque entonces estás interfiriendo con el único objetivo del sexo, que es la procreación, pero no quiero perder a mi amorcito y no quiero salir embarazada. ¿Qué conflicto existencial? Eso por una parte. Y dos, ¿en qué momento piensan los padres que el chip va a cambiar una vez que te cases? Seamos honestos, tenemos relaciones antes de casarnos. ¿En qué momento piensan que va a cambiar el switch cuando te casas y de ser pecado a decir, ahora sí mi vida, vengas de tu reino y vamos a gozar? ¿En qué momento educas para la toma de decisiones de el sexo es esto? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los contras? ¿Cuáles son los pros? Tú decides. Es como la analogía que siempre hemos platicado de la película de Disney de La Bella Durmiente. Vayamos al punto. La niña tiene una maldición, que si toca una rueda, se muere. Perspectiva lógica sería, mijita, si ves una rueda, no la toques. Se acabó el problema. ¿Cuál es la lógica que toma el rey? ¡Quemen las ruedas! ¡Guárdenla en la torre! ¡Escóndanla! ¿Qué pasó? Llevan los 15 la niña por una rueda. No tiene ni una carajera, ¿qué es eso? Va y la toca. ¿En qué mentalidad estamos educando? La falta de información hizo que tocara la rueca porque no sabía qué era. Porque no sabía qué era. Cuando exacto. tú no das la información, el problema no es que tengan relaciones sexuales porque sea pecado. ¿Cuál es el riesgo de tener relaciones sexuales? Tener un hijo no es lo peor que puede pasar. Tener un hijo antes de tiempo te va a impedir a ti hacer todo lo que tenías que hacer como persona para realizarte. Porque lo mejor que le puedes ofrecer a un hijo es a ti como persona ya realizada para que entonces tengas la paciencia, tranquilidad
responsabilidad y sabiduría para educarlos. Lo peor que puede pasar es que te contagies de una enfermedad, el SIDA, porque no supiste, porque no te cuidaste. Ese es el principal riesgo. Cuando un hijo está en el momento de decidir, ustedes no están. Así que la decisión va a ser con base en lo que a lo mejor nos pudieron haber orientado y también sobre todo con base en lo que nosotros queremos. ¿Qué prefieres? Que sepa qué decidir, que tú tengas la seguridad de mi hija está informada, sabe qué pasa, sabe cómo es, confío en ella en que el día que decida sí o no, va a ser con conocimiento de causa. Los hijos tienen que tomar decisiones. Por darte un ejemplo, la carrera, que aparte nos piden elegir carrera donde menos preparados estamos para elegir carrera. Pero bueno, yo quería música, por la respuesta común no pude estudiar música y entonces hoy me provoca risa, ¿no? Con base en que elegí estudiar gastronomía. Cuando me dicen, ¿qué te gusta hacer? Yo dije, ¿comer? Pude haber disfrutado del comer sin necesidad de estudiarlo. Cuando yo me hice mi primer tatuaje, pues mi papá no es partícipe, mi papá no, digamos que no le encantan los tatuajes y a sabiendas de eso me lo hice porque a mí me gustan. ¿Qué pasó? A mis 25 años tuve que estar un año escondiéndolo. Ya cuando se lo enseñé y lo mostré, su respuesta estuvo súper padre. La toma de decisiones te permite ir formando tus propios criterios. Lo que a ti te va a gustar, no necesariamente a mí me va a gustar, o lo que tú pienses va a ir en el sentido en lo que yo pienso. Pero algo fundamental de la comunicación que decíamos y de enseñarlo a tomar decisiones es, si yo te enseño a tomar decisiones, tengo que respetar la decisión que tomes. Y ahí viene un poco la aceptación y el amor incondicional de los padres que decíamos. El aceptar que así como los padres nos ponen límites a los hijos, también los hijos ponemos límites. Muchas personas que hoy viven el rol de hijo tienen ese sentir de que los papás, por el hecho de darnos la vida, tienen derecho de meterse en absolutamente todo. Y los hijos no solo pueden poner límites, tienen ese derecho de ponerlos. No me quieres contar algo, se vale. Algo como padre te lo voy a decir que es triste, que salió también en una encuesta. Cuando ya no formamos esa parte de tu vida y que nos volvemos espectadoras, que ya no podemos opinar porque todo lo que decimos les molesta. Es triste, pero es parte de la vida. Me contaba una persona que su papá tenía la llave de su casa porque le hacía favor de ir por la chiquita a la escuela y se le iba a dejar. Una vez ella salió de bañarse y casi salió encuadrada y el papá ahí estaba, ¿no? Pero ¿por qué no me dices que estás? O sea, y de ahí al de la entrada fue, le voy a pedir un favor, es mi papá, pero avíseme antes de que lo deje entrar. A veces también a nosotros nos enoja cuando llegan a meterse de más. No es personal, es simplemente hay una línea. Hay personas que nos han comentado que incluso las relaciones de padres e hijos mejoran con la distancia. La distancia correcta entre tus padres y tú cuando te casas es que no estés tan lejos como para que no te pueda ver con frecuencia, pero que no estés tan cerca como para que te puedas meter todos los días, ¿no? Exacto. Otro punto es que respeten tu individualidad. Es importante tanto cuando eres hijo único como cuando tienes hermanos. Cuando como hijo te comparan, ¿no? Es que tu hermana lo hubiera hecho mejor. Minimizan lo que tú haces y tus acciones. Vives eternamente comparado, rivalizado, minimizado y eso permea en todos los aspectos de la vida. Que respeten la posición que te tocó vivir. Fui la chica de 8 y todo el mundo decía, la chica, la consentida. No, no fui la consentida. O sea, a lo mejor de bebé, pues sí, porque los bebés son simpáticos. Todas las oportunidades que me dieron o las cosas que me dejaron hacer fue el resultado de los que mis hermanos hicieron antes. Yo quise estudiar ballet, no porque tu hermana estudió 5 años hawaiano y cuando tuvo su novio lo dejó. Yo quise estudiar gimnasia olímpica, no porque tu hermana estudió gimnasia olímpica y se cayó y se lastimó el coxis. O sea, todo lo que yo quería hacer dependía de lo que habían hecho los demás. No es justo porque tenemos derecho a que nos traten como seres individuales. El clásico caso de cuando son 3, el sándwich. El grande porque es el primero. El chico porque es la novedad, es el chiquito, el consentido. ¿En el medio dónde queda? Luego es el más regañado porque uno es literalmente el que estaba, es el que el hermano grande hizo algo y como estás con él te toca regaño, pero luego los hermanos de medio suelen intentar llamar la atención porque se sienten carentes de atención y a veces suelen ser más duros con los del medio cuando no tienes que ser duro, simplemente escúchalo. Y en ese aspecto de individualidad, hablando de los hermanos, hay que poner atención en ni dar responsabilidad de más ni de menos, porque los chicos no tienen responsabilidad porque son los chiquitos, pero al grande le das una responsabilidad muy fuerte de ser el ejemplo. Otro punto importante es que te exijan tanto al borde que al final llego a ser tan exigente que caigo en ser cruel conmigo mismo. Yo sé que las exigencias son importantes porque los papás lo que buscan es que llegues a tu máximo potencial, pero aguas con cómo exigimos, aguas también con el tema de las expectativas que ponemos sobre ellos. He escuchado muchas veces a papás que dicen, ve mi hijo, estoy orgulloso de mi hijo. El que él te haga feliz en tus expectativas, a él lo hace sentirse pleno y realizado. Las expectativas son normales. El problema es cuando la expectativa es demasiado alta. No vas a permitir que cometan errores. El exigir la perfección y el que no te equivoques es incluso inhumano. La expectativa la debes generar de la mano con tu hijo, que es lo que quieres, y entonces lo único que tú debes hacer es brindar todo el apoyo y todas las herramientas para que él lo logre. Aceptar lo que es normalmente aceptable no tiene ningún mérito. Si yo acepto que te
portas bien o acepto como eres dentro de un estándar normal o de mis expectativas, realmente no te estoy aceptando. La aceptación se da cuando lo que tú quieres va más allá o en contra de mis propios principios. Por ejemplo, la preferencia sexual. Es una decisión individual. ¿Cuántas personas han permanecido negando su sexualidad porque van a defraudar a sus padres? El clásico papá de mi campeón, ese es mi hombre, ese es mi gallo, y el chico tiene una preferencia distinta. Qué difícil es. Yo me acuerdo que alguna vez a mi mamá, y miren que mi mamá es de otra época y de otras ideas, le hicimos una pregunta de ¿qué harías si alguno de tus nietos resultara que es gay? Es una pregunta fuerte para una mujer de la época de mi mamá, y sin embargo su respuesta fue ¿qué haría de qué? Lo seguiría amando. Lo único que me daría tristeza es que yo sé que va a sufrir mucho porque la gente no lo va a aceptar. Eso es amor incondicional. Cuando un padre dice es que yo te acepto, a veces sentimos que no nos aceptan porque si las decisiones que tomamos les molestan, realmente no nos están aceptando. Una preferencia sexual no te hace más o menos humano. Sigue siendo la misma persona, con la única diferencia que tú estés eligiendo lo que tú quieres ser. Una vez escuché a alguien que decía, es que yo a mis hijas las eduqué para hacer feliz a cualquier hombre. Yo le dije, no les hagas eso a tus hijas. Sí, no. Edúcalas para que se hagan felices a ellas. Otro punto fue el hecho de que no confíen en ti. Yo me acuerdo que los papás a ti te dijeron que lo más difícil es que no confíen en tu experiencia. Y los hijos es que no confíen en uno. ¿Qué estamos haciendo en materia de confianza? ¿Estás de acuerdo que todo cae en el tema de comunicación? O sea, si tú te abres a los hijos para explicar cuáles son tus temores, cuáles son tus miedos, cuáles han sido tus experiencias, y el hijo te da su punto de vista y lo dejas a la medida de sus posibilidades ir tomando decisiones y aprendes a conocerlo, tú empiezas a ver la madurez de tu hijo, la que va adquiriendo, y entonces es más fácil que vayas confiando en él. Por ejemplo, en mi familia había varias situaciones. Para mi mamá lo peor que le podía pasar es que nos dieran las 12 y estuviéramos en la calle. Entonces los permisos nunca fueron muy grandes, ¿no? Pero además salían todos con chaperón. Mi mamá, en su tierna ingenuidad, pensaba que realmente todas mis hermanas salían juntas. Y la realidad es que no. Salían y la clásica líder decía, ¿a qué hora nos vemos aquí? Tal. Y cada quien sigue por su lado. Ese es un riesgo mayor porque tú como mamá piensas que todos están en un lado cuando las 5 estaban en lados distintos. Y digo las 5 porque yo en ese entonces no salía con ellas. Y una vez sucedió que una de mis hermanas pues, se le pasaban los tragos. Entonces cuando llegó la más grande dijo, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Cómo entramos? Tú tapa para que no te vean. O sea, a lo que tienes que llegar porque no confían en ti, te orillan a mentir porque mentir es la única opción a veces para hacer algo. Si tú, siendo papá, que ya fuiste hijo, lo viviste, ya tienes la clave de lo que pasa. ¿Por qué a veces seguimos repitiendo el patrón? La última alternativa que nos dejan es mentir, aun cuando el mentir conlleve una irresponsabilidad. Otro punto es cuando te piden cosas que no deberías hacer. Cuando los papás se divorcian, te piden o te sugieren o te inducen o por mensajes subliminales te dicen que tomes un bando. Y cuando tú te quedas con alguien y vas con el otro, te repelan, te hacen caras. Fue su elección separarse. No me hagas tomar bando porque aunque ustedes se separen, sigue siendo mi mamá y sigue siendo mi papá. ¿O qué tal pedir que guarden un secreto? Por alguna situación desgraciada cachas una infidelidad o cuando tienes que guardar la compostura porque se están peleando. Otro punto importante que también salió fue la falta de reconocimiento. Yo creo que en todas las generaciones lo padecemos los hijos. Hay muchas veces que la falta de reconocimiento son por expectativas de los papás. Por más que los hijos hacen y ya no hacen por ellos mismos, hacen para tenerte a ti satisfecho y aún así no estás satisfecho. Hay veces en las que tampoco nos damos cuenta los padres. Lo más crítico es el reconocimiento porque va pegado con la autoestima. En la medida en que te reconocen, tu confianza en ti mismo se va forjando. Dicen que la autoestima no la construyes tú solo, se forma de todas las personas que te rodean. La forma de ser de tus padres, la forma en que te tratan, sus ideologías, sus costumbres, sus gustos. Alguien que es caritativo le transmite eso a sus hijos. Alguien que al contrario se la vive agrediendo, se ve reflejado en hijos que llegan a la escuela a tratar a las personas así. Padres que maltratan a sus hijos son los hijos que hacen bullying en la escuela. Y si tú te amas a ti mismo, es porque lo que amas en ti, amas en la gente que te rodea. Cuando dicen, es encantador, casi como padre deberíamos decir, ay, gracias. Había una anécdota muy bonita que decía que había un concurso de calabazas, ¿no? Y había una persona que año con año siempre ganaba. Y todos le decían, pero ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y decía, mi secreto es que mis mejores semillas no son las que yo utilizo. Las mejores semillas que tengo se las doy a todas las granjas que están alrededor de mí. Porque lo que sucede es que como las van a sembrar y van a crecer, con el aire, todo lo que es el efecto de polinización, se cruzan todas esas partes de semillas y caen en mi tierra. Y la conformación de las mejores cosas que están alrededor son las que hacen que mis calabazas sean las mejores. Lo mejor que tú le des a tu hijo es el alimento que le va a formar su propia autoestima, que va a ser el resultado de lo que
somos todos los que están alrededor. Como comentaba, a mí no me dejaron estudiar muchas cosas, pero cuando yo ya tuve 15 años que me podía movilizar yo sola, fui y me inscribí al Instituto Nacional de Bellas Artes porque quería estudiar piano. Yo ya nada más llegué a mi casa a decirle a mi mamá, sus preguntas fueron, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde está? ¿Cuándo vas? El piano lo teníamos, afortunadamente, si no me hubiera olvidado. Empecé a estudiar piano y a los pocos meses el maestro me decía que yo tenía talento e incluso me decía que me debería dedicar a la carrera y estudiar para ser pianista y concertista. Cuando se lo comenté a mi mamá fue, los músicos se mueren de hambre. A los meses de estar estudiando, realmente eran pocos, hubo un homenaje a Manuel M. Ponce en Bellas Artes y el maestro me dijo, quiero que participes. Yo obviamente le dije, pero ¿cómo si tengo muy poquito? No, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar. Me puso un bendito preludio cubano, de lo más difícil, complicado. Y años después el maestro reconoció que me lo enseñó mal. El chiste es que cuando yo llego a mi casa emocionada y le estoy diciendo a mi mamá, oye mamá, fíjate que llegué a la escuela y me comentaba el maestro, yo le platicaba a mi mamá, iba caminando y yo atrás de él. Justo en la parte cumbre de mi relato de, y voy a participar en Bellas Artes, entró al baño y ¡pum!, me cerró la puerta. Mi papá en ese entonces tenía cáncer. La mente de mi mamá estaba en mil cosas más que yo entiendo, pero eso no implica que como hijos te sientes mal. Cuando llegó el día del homenaje, yo estaba toda nerviosa, llegaron mis papás, mi papá ya estaba pelón por la quimio, tocaron todos, me tocó mi turno y me acuerdo perfecto haber subido, lo hice mal. El mérito que pude haber tenido es que no me rajé, subí y toqué, pero toqué mal. Y ya cuando acabó el festival, salgo y evidentemente voy hacia donde están mis papás. En el Inter te cruzas con todos los participantes, con los compañeros y sus papás y con flores y ¡ay, felicidades! Y jajaja. Cuando yo llego con donde estaban mis papás, yo llego bien feliz esperando que al menos me digan ¡ay, te equivocaste, pero no te rajaste! Pero no, primero me dio una caja con un reloj, entonces lo abro y yo ya no seas payasa, ya vámonos, sí. Me quedo yo así como... Y claro, yo entiendo que mi papá hizo un esfuerzo por ir, pero duele. Lo que quedó en mi subconsciente fue la idea de que no merecí su reconocimiento porque no lo hice bien. Desde ahí yo tengo una semilla que ya se me ha ido quitando, de tengo que hacer las cosas perfectas porque si no, no vale. Porque me tengo que ganar el reconocimiento. Y eso me ha traído muchísimos problemas en todos los aspectos de mi vida. Y bueno, el último punto es el tema de sentir culpas. Hay culpas que tú sientes porque tú mismo te las metes a la cabeza, pero también hay papás que te hacen sentir culpas que no te corresponden. A veces como hijo, cuando te vas del hogar, dices, híjole, es que cuando ya nos vayamos y tú te quedes sola, me siento culpable de dejarte sola. ¿Por qué culpable? Fue una decisión y yo soy feliz, etcétera, ¿no? Pero es una culpa que tú solito te generas. Claro. Pero es muy distinto cuando yo te hago sentir culpable de que me vas a dejar sola. O sea, me vas a dejar sola, pero es que yo estoy sola, no me gusta estar sola. Esa culpa impuesta no se vale que nos lo hagan sentir. Otra culpa que también sentimos los hijos cuando tus papás envejecen y ya se ponen necios, se empiezan a convertir a veces en chiquitos y pierdes la paciencia. Te sacan de kilo porque eres humano y sientes culpa de decir, híjole, me desesperé. Es ley de vida, que los padres envejecen, que los padres se hacen grandes. Otro punto es sentirme culpable porque siento que les debo la vida. Yo no creo que ningún padre le pase la cuenta al hijo de me debes la vida. Es como un cliché el que dicen a veces, me tratas así y te di la vida. Si somos más objetivos, la decisión de traerlos al mundo fue nuestra. O sea, ustedes no nos pidieron venir al mundo. Entonces, si yo decidí darte la vida... Además de todo, te tengo que pagar. Además de todo, ahora págame. Digo, sí los hay, ¿eh? Hay padres que traen al mundo a los hijos para que los mantengan, pero bueno, ese ya es un tema aparte. Si bien podemos notar que las responsabilidades entre padres e hijos distan mucho del peso que cada uno conlleva, sí me gustaría puntualizar desde la perspectiva que hoy acabamos de analizar lo siguiente. Como hijos es importante entender que en general los papás hacen lo que pueden con lo que tienen. Muchas veces solamente basta conocer sus historias para entender por qué toman las acciones que toman o por qué siguen los patrones que siguen. Claro, como en todo, existen sus excepciones drásticas, pero en lo general el trasfondo y el único fin que tienen esas acciones es cuidarnos y protegernos. Papás, acérquense a sus hijos, interésense por ellos, conózcanlos, sepan cuáles son sus sueños, sus anhelos, no recriminen ni minimicen sus gustos o sus pasiones, pues lo que más nos gustaría y encantaría sería poder vivir bajo nuestras propias expectativas y no tanto bajo las suyas. Ábranse en diálogo, platíquense, comuníquense, dialoguen, compartan sus opiniones y fortalezcan este lazo de familia, este lazo de amistad, ya que a fin de cuentas es el verdadero objetivo de este canal. Y si quieren que toquemos algún tema en particular, avísenos y con gusto lo vemos en el próximo capítulo. Y ya saben, porque la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Suscríbete a nuestra familia dándole clic en el botón que está abajo. Dale like y comparte este video con tu familia para que podamos conocer sus opiniones. Salúdanos también en nuestras redes sociales, Adriana Pereda González en Instagram y Raúl C. Pereda en Instagram. Adiós.